La economía mundial está a punto de volcarse. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció una reducción de las tasas de interés que parece ser una pequeña decisión técnica. Pero cuidado, este cambio tendrá enormes consecuencias en la economía, los mercados financieros y sobre todo tu dinero. Ya seas ahorrador, inversor o consumidor, debes comprender el impacto en tus finanzas. Quizás te estés preguntando por qué la Fed hizo esto y, lo que es más importante, ¿qué significa para tu cartera? Hoy te explicaré cómo esta decisión podría afectar la economía estadounidense y mundial, el mercado de acciones, las criptomonedas como Bitcoin y los bonos. Al final de este video, también compartiré mi estrategia personal para aprovechar esta situación única. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está sucediendo podría ser uno de los giros más importantes de esta década. Para entender por qué la Reserva Federal baja sus tasas de interés, primero debemos volver a su papel fundamental en la economía. La Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, tiene dos grandes misiones: mantener una inflación estable y maximizar el empleo. ¿Cómo llegó a la decisión de bajar las tasas ahora, tras meses de aumento agresivo? Recordemos el contexto de hace 2 años. En 2022, la inflación alcanzó un pico del 9.1%, una situación que Estados Unidos no había experimentado en más de 40 años. Este pico de inflación fue provocado por varios factores, pero uno de los principales fue la inyección masiva de liquidez en la economía durante la crisis de COVID-19. Los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo, como la Fed o el Banco Central Europeo, han inundado el sistema financiero con fondos masivos para evitar un colapso económico. No obstante, esta expansión monetaria ha disparado los precios a niveles récord. Para detener esta inflación, la Fed reaccionó de manera agresiva aumentando sus tasas de interés a un ritmo que no habíamos visto desde los años 70. Esto también ocurrió en Europa, logrando el efecto deseado. Los precios se estabilizaron y la inflación bajó poco a poco. Actualmente, está cerca del 2.5%, próximo a la meta del 2% fijada por la Fed. Entonces, ¿por qué bajar las tasas ahora? En primer lugar, la Fed ha identificado signos de desaceleración económica. Los datos recientes indican que la generación de empleo, si bien aún es positiva, comienza a debilitarse. El mercado laboral de Estados Unidos muestra un ligero enfriamiento, con un pequeño incremento en el desempleo. La desaceleración económica es preocupante, ya que podría indicar una pérdida de impulso en el crecimiento. La Fed reduce las tasas para estimular la economía. Las tasas de interés más bajas facilitan los préstamos para empresas y hogares, fomentando la inversión y el consumo. Esto implica que, como consumidor, pronto podría acceder a hipotecas, créditos y préstamos personales con tasas más bajas. Pero esa no es la única razón. La Federal Reserve también baja las tasas para proteger el mercado laboral. Mantener bajos los costos de préstamo permite a las empresas financiar sus operaciones y expansiones, apoyando la creación de empleos y evitando un aumento rápido del desempleo. La Federal Reserve busca prevenir una espiral de precios-salarios, en la cual los salarios se incrementan aceleradamente, provocando una inflación descontrolada. Al bajar las tasas, busca impedir que los salarios impulsen una nueva ola inflacionaria. Es importante resaltar que esta baja de tasas ocurre en un contexto global. La Fed, enfocada en Estados Unidos, tiene un rol significativo en la economía global. Como el banco central más grande del mundo, sus decisiones tienen repercusiones en toda la economía mundial. Es indiscutible que el dólar estadounidense se mantiene como la moneda de reserva global. A pesar de los esfuerzos para detenerlo y la disminución en su uso, sigue siendo utilizada en la mayoría de las transacciones comerciales y financieras internacionales. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2022 aún representa el 58% de los intercambios mundiales. Así, cada acción de la Fed impacta directamente a otras economías, sobre todo a los mercados emergentes. Tomemos un ejemplo simple. Si la Fed reduce las tasas, las inversiones en dólares se vuelven menos atractivas para los inversores extranjeros, lo que puede disminuir el valor del dólar. Esta caída del dólar, aunque parezca insignificante, puede tener efectos importantes. Por un lado, las exportaciones estadounidenses se vuelven más competitivas, ya que sus productos son más baratos para compradores extranjeros. Por otro lado, las importaciones se encarecen, lo que puede impactar en el precio de los productos que los estadounidenses adquieren en el extranjero, como electrónica o autos. De hecho, como suele pasar, la baja de tasas de interés en Estados Unidos podría provocar ajustes similares en otros bancos centrales del mundo. Aunque los gobernadores de los bancos centrales a menudo afirman que no se dejan influir por las decisiones de la Fed, en realidad suelen no tener otra opción que seguirlas. Si Estados Unidos reduce su tasa, otros países podrían verse forzados a imitarlo para evitar desestabilizar sus economías y monedas. También es importante entender que la Fed vigila de cerca el impacto de sus decisiones en la economía mundial. Durante la pandemia, la Fed fue crucial al brindar líneas de intercambio a otros bancos centrales.
Son préstamos temporales en dólares que evitan la escasez de liquidez en estos países. Durante crisis, la Fed interviene para asegurar la estabilidad del sistema financiero global, ya que las perturbaciones extranjeras pueden impactar rápidamente a los Estados Unidos. Por último, se debe reflexionar sobre los efectos a futuro de esta política monetaria. Las tasas de interés más bajas respaldan el consumo y la inversión a corto plazo, y afectan las estrategias de inversión internacionales. Algunos inversores usan el carry trade, donde piden prestado en monedas de bajo costo, como el yen japonés, para invertir en activos estadounidenses de mayor rendimiento. Cuando la Fed baja sus tasas, esto puede perturbar estas estrategias y provocar una mayor volatilidad en el mercado de cambio. Como dije antes, el dólar sigue siendo la moneda de referencia mundial. Su devaluación no solo perjudica a Estados Unidos, muchos países, especialmente las economías emergentes, están fuertemente expuestos al dólar. Algunas naciones usan el dólar para estabilizar sus monedas o transacciones internas. Por ende, variaciones abruptas del dólar pueden perjudicar la economía de estas naciones. Existe un dicho que afirma que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Consideremos el caso de los bancos centrales europeos. Si la Fed reduce sus tasas, esto podría forzar al Banco Central Europeo a ajustar su política también para evitar una divergencia excesiva en las tasas de interés. Una gran diferencia entre las tasas americanas y europeas podría provocar flujos de capital masivos hacia los Estados Unidos y presionar al euro. Economías como Japón, con tasas de interés muy bajas, deben ajustar su política monetaria para evitar que su moneda se fortalezca demasiado frente al dólar. Las decisiones de la Fed también impactan los mercados financieros globales, especialmente el mercado de divisas y bonos. Una reducción de las tasas de interés en Estados Unidos suele generar grandes fluctuaciones en los tipos de cambio. En agosto de 2024, un informe de empleo de Estados Unidos, más débil de lo previsto, desencadenó una venta masiva en los mercados mundiales. Los inversores anticiparon otra baja de tasas de la Fed, lo que aumentó la volatilidad en los mercados cambiarios. Además de las divisas, los mercados de acciones y bonos globales también están directamente influenciados por la Fed. Las bajas tasas de interés en Estados Unidos a menudo llevan a los inversores a buscar mayores rendimientos en otros lugares, especialmente en mercados emergentes. Esto puede llevar a un aumento temporal en los mercados de acciones y bonos en estos países. Sin embargo, estos flujos de capital también pueden crear burbujas especulativas que pueden estallar cuando la Fed aumenta las tasas, provocando crisis económicas. Las economías emergentes son las más afectadas por los cambios en la política monetaria de la Fed. En estos países, cuando las tasas de Estados Unidos bajan, los flujos de capital extranjero aumentan debido a que los inversores buscan rendimientos más altos que los ofrecidos por Estados Unidos. Esto puede ofrecer oportunidades de financiamiento barato para estas economías, pero también hay riesgos significativos. El principal riesgo para estos países es que una inversión repentina de los flujos de capital puede desestabilizar su mercado financiero. Si la Fed decide aumentar sus tasas después de un periodo de baja prolongado, los inversores suelen retirar su dinero de las economías emergentes para colocarlo en los Estados Unidos, provocando una caída brusca en el valor de las monedas locales y turbulencias económicas. Además, países con economías dolarizadas, como aquellos que han adoptado el dólar como moneda, son especialmente vulnerables a las decisiones de la Fed. En estos países, los cambios en las tasas de interés de Estados Unidos afectan directamente su economía, sin que su banco central pueda intervenir. Históricamente, las bajadas de las tasas de la Fed a menudo han provocado un aumento en los mercados bursátiles. ¿Por qué? Porque las tasas más bajas significan que las empresas pueden pedir prestado a un costo menor, lo que aumenta sus ganancias y, por lo tanto, sus valores bursátiles. De acuerdo a un estudio de Schwab, el S&P 500, el principal índice bursátil de Estados Unidos, ha tenido rendimientos positivos en el 86% de los casos en los 12 meses posteriores a la caída de las tasas. Pero claro, como sabrás, los rendimientos pasados no predicen los futuros y por ende, no siempre garantizan un aumento, sobre todo si se avecina una recesión. Durante la crisis de 2008, a pesar de la caída de las tasas, las acciones cayeron. La economía de Estados Unidos muestra signos de debilidad, pero no es seguro que haya recesión en 2024. Los sectores inmobiliario y de servicios públicos, que suelen tener altos niveles de deuda, podrían desempeñarse especialmente bien después de una caída de las tasas de interés, ya que se beneficiarían directamente de las tasas más bajas. En cuanto a los bonos, la dinámica es distinta. Cuando las tasas de interés bajan, los precios de los bonos suben. Si eres un inversor cauteloso, podrías optar por activos más estables con rendimientos garantizados, aunque más bajos que los de las acciones. Los bonos son más atractivos en estos periodos de bajos tipos de interés, sobre todo si buscas asegurar ingresos a largo plazo. Quizás te preguntes cómo esta baja en las tasas afectaría al Bitcoin.
El Bitcoin está fuertemente influenciado por la liquidez del mercado. Cuando las tasas son bajas, el dinero circula más fácilmente en la economía, y parte de ese dinero podría destinarse a activos digitales. La salida del fondo cotizado en bolsa de BlackRock permite a las instituciones invertir directamente en Bitcoin. Después de que la Fed bajó las tasas en 2020, el Bitcoin subió de $7,000 a más de $60,000 en un año. Hoy, mientras la Fed vuelve a reducir sus tasas, podríamos ver un escenario similar con inversores institucionales como MicroStrategy, que continúan acumulando Bitcoins. Recuerda, esto no es un consejo de inversión. Para los prestatarios, una baja en las tasas de interés es una gran noticia. Los costos de endeudamiento disminuyen, haciendo más asequibles las hipotecas, préstamos para automóviles, estudiantiles e incluso tarjetas de crédito. Ofrecemos cuotas más bajas y mejor acceso a créditos para hogares y empresas. Una reducción del 1% en un préstamo IMO a 20 años puede ahorrar miles de euros durante el plazo del préstamo. Las empresas también se benefician de esta disminución, ya que pueden pedir préstamos a tasas más bajas para financiar operaciones, invertir en proyectos nuevos o gestionar deudas existentes. Esto va a estimular el crecimiento económico alentando más proyectos de inversión. Por otro lado, una baja en las tasas de interés perjudica a los ahorradores. Las cuentas de ahorro y otros productos financieros de ingresos fijos pierden atractivo debido a la disminución de rendimientos. Prepárate para una caída en el libro A. Históricamente, durante ciclos de bajos tipos de interés, los rendimientos de cuentas de ahorro frecuentemente han caído por debajo del 1%, un centavo. Esto implica que los ahorradores deberán buscar alternativas para mantener un ingreso razonable, como bonos a largo plazo o acciones con dividendos. La caída en las tasas de los productos de ahorro afecta especialmente a jubilados y personas con ingresos fijos, que suelen depender de estos rendimientos para complementar sus ingresos. Por lo tanto, es el momento ideal para que los prestatarios renegocien sus préstamos o consideren nuevos a tasas más ventajosas. O para los ahorradores, puede ser prudente optar por productos a largo plazo para compensar la caída de los rendimientos. Frente a esta nueva realidad económica, los datos sugieren que es probable que las acciones sigan subiendo tras la caída de las tasas, a menos que suceda algo inesperado. Pero atención, los mercados podrían reaccionar negativamente al inicio antes de recuperarse. Para el Bitcoin, soy muy optimista y creo que tiene un enorme potencial a largo plazo. Pero cuidado, las criptomonedas operan en ciclos de 4 años, con el llamado halving. Para los interesados, tenemos un canal dedicado a la criptomoneda en la descripción. En lo personal, mi estrategia es muy sencilla. 20% en acciones, 20% en Bitcoin y criptomonedas, 50% en bienes raíces y 10% en liquidez. Compro Bitcoin desde los $17,000 porque creo que a largo plazo superará casi todos los otros activos. ¿Cómo invertirá en esta nueva era de Toba? Coméntelo abajo. Si desea conocer los consejos de inversión del más grande de todos los tiempos, Warren Buffett, vea el video que se muestra.